esta semana en el grupo de discipulado, en la escuela de discipulado, estuvimos leyendo Génesis como locos. Prácticamente en esta semana terminamos de leer todo el libro de Génesis. Entonces hoy, el día de hoy, quiero compartir un poquito sobre un pasaje medio escondidito de este libro de Génesis. Pero quiero iniciar con una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué es un altar? ¿Qué es un altar? Estoy seguro que usted y yo hemos escuchado esa pequeña palabrita infinidad de ocasiones. Quienes somos mexicanos, a menos que haya por aquí algún iraní o algún extranjero allá asiático, pero quienes somos mexicanos, la palabra altar pronto la identificamos a la temporada esta de octubre y principios de noviembre, ¿verdad? Donde nuestra cultura mexicana adopta esta idea de venerar a los muertos. Nosotros no participamos de ello, pero andamos en la calle y vemos un montón de lugares y demás. Y quizá esa es la primera idea que viene a nuestra mente por la palabra altar. La Biblia está llena de referencias de esa palabrita, altar. Y el concepto bíblico más esencial cuando se menciona la palabra altar en la Biblia es un montículo de piedras, o sea, un montón de piedras juntas, o una construcción elevada, una especie de mesa de piedra, en donde se celebraban ritos religiosos tales como ofrendas o sacrificios. Eso es un altar. Eso es lo que en la Biblia entendemos como un altar. En la época de los patriarcas, es decir, en la época del tiempo de Génesis, un altar es construido con simples piedras y un poco de arcilla al aire libre, bajo los árboles o en lo más alto de una montaña. Y esas pequeñas construcciones domésticas eran utilizadas por personas o familias que no tenían una conexión a un sacerdocio específico, pero que las usaban para de alguna manera expresar su devoción en el caso de los patriarcas de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de los narrados en Génesis, al Señor. Pero en otras religiones ellos ofrecían en altares a sus dioses. Por ejemplo, podemos mencionar que cuando la Biblia nos dice que Noé abandona el arca, él hace un altar y construye un pequeño altarcito y ahí ofrece sacrificios al Señor. Y por supuesto, Génesis nos regala pues la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, que van construyendo altares a lo largo de sus vidas. En el tiempo de la iglesia, porque eso es en el Antiguo Testamento muy allá, como 1800 años antes de Cristo, pero en el tiempo de la iglesia le llamamos así, altar, a la mesa de la comunión, interesantemente. Nosotros los evangélicos lo asociamos y lo consideramos la mesa de la comunión. Aunque por ejemplo para los católicos el altar, que es donde sirven también la Eucaristía, ellos sí le llaman altar. Normalmente es de piedra o es de concreto. También en algún momento en la tradición evangélica hemos llamado altar a el lugar en el cual nos acercamos al frente y nos postramos delante del Señor. También le llamamos altar. Así está esta parte de aquí, normalmente la asociamos y pensamos el altar, aunque también se le puede llamar reclinatorio, en fin. Pero los altares, el punto, en la Biblia los altares no son solo lugares donde se ofrece sacrificio, sino se convierten en memoriales del encuentro con Dios. Y a menudo esos altares, esos lugares adquieren un nombre simbólico muy característico, que le recuerda a aquel que lo construyó y a la gente alrededor de él lo que sucedió ahí, o lo que Dios hizo ahí, o lo que agradecieron a Dios en ese lugar. Un altar es un lugar igual de sacrificio que de transformación. Y los altares son quizá algunos de los lugares más difíciles de entender, porque un altar siempre representa una crisis para la persona que está ofreciendo el sacrificio. Nada menos,
nuestro hermano Héctor, hoy al orar por las ofrendas nos recordó un momento así. Abraham es llamado a entregar a su hijo, su único Isaac, a quien amaba, en un altar. Imagínese la crisis. Ayer justo mencionábamos ese ejemplo, Edgar estaba con nosotros y más o menos Isaac debería tener la edad de uno de los hijos de Edgar Leal. Ese es un chamaco de, ¿cuántos años tienes, Emanuel? 19 años. Más o menos esa edad que tenía Isaac cuando lo ofrecen en sacrificio. Un altar es un punto de definición en la vida de los hombres y las mujeres de Dios. Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en la época de la iglesia, dejan de ser lugares y acciones, y los altares se convierten en dos conceptos importantes para nuestra vida de fe. Porque hoy no construimos altares ni ofrecemos sacrificios, pero entender el principio espiritual nos ayuda a encontrarnos con Dios. Génesis 28, versículo 10, si puede, léalo conmigo. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabeza y se acostó en aquel lugar. Y con este versículo introducimos el día de hoy la vida de Jacob. Jacob es nieto de un hombre de Dios llamado Abraham, y su vida es bastante peculiar. Jacob es el segundo hijo de un embarazo de gemelos que Isaac, el hijo de Abraham, tuvo con su esposa Rebeca. Su hermano gemelo mayor, Esaú, era el primogénito. Pero si usted lee el relato de Génesis, se va a dar cuenta que Esaú le vende el derecho de nacimiento a Jacob por un plato de guiso rojo de lentejas. Su familia ha vivido en conflicto porque Isaac, el papá, prefiere a Esaú, pero Sara, la mamá, prefiere a Jacob. Y el conflicto de la familia llega a un punto más alto cuando en la vejez de Isaac, Jacob se hace pasar por Esaú y roba la bendición del primer hijo y con ello la herencia. Y sus padres hacen lo que cualquier papá hacemos, ¿verdad? Tratan de reconciliarlos, tratan de intervenir para que estos dos pues se arreglen. Al final del día son hermanos, y sucede lo que pasa cuando los papás nos metemos en este tipo de asuntos, ¿verdad? Todo empeora, todo se complica y pues no funciona, ¿no? Termina Esaú enojado y con toda razón. Oiga, le acaban de robar su herencia. O habláramos en términos monetarios, si Isaac tuviera 100 monedas de oro que pudiera heredarle a sus hijos, la regla dice que el mayor debía recibir el doble del resto de los demás. Así toda la herencia del papá se dividía en la cantidad de hijos más uno, y el mayor recibía esa doble porción. Entonces, en términos prácticos, Esaú debía recibir 66 monedas de oro y Jacob debía recibir solo 33. Pero Jacob le acaba de robar un montón. Entonces Esaú está enojado, y está tan enojado que tiene ganas de matar a su hermano. Y así, con ese pleito, ese conflicto entre dos hermanos y uno que quiere matar al otro, inicia la historia del encuentro de Dios con Jacob. Jacob está huyendo. En el pasaje que estamos leyendo, Jacob está huyendo. Acaba de hacer la tranza de su vida. De hecho, su nombre significa el que hace trampa, el que toma del talón, el abusivo, ¿no?
oyen a Jacob y saben que esa es su fama, ¿no? Y está huyendo y está a punto de encontrarse con el Señor. Es que los encuentros con Dios, iglesia, suceden cuando nosotros lo buscamos, pero a veces también sucede cuando vamos huyendo. Un día, algunos de nosotros, un día despertamos deseándole. A mí me encantan las historias de hermanos nuestros que llegan a una iglesia evangélica porque un día simplemente apareció en su corazón el deseo de buscar al Señor. He conocido varios hermanos así. Llegaron a la iglesia. ¿Y cómo llegaste? ¿Quién te invitó? No sé, vimos la iglesia y sentimos que teníamos que buscar al Señor, y eso es bellísimo. Pero a veces también nos encontramos con Dios cuando las cosas están mal, cuando no queremos nada, cuando andamos huyendo, cuando menos esperamos, cuando estamos enfrentando las consecuencias de nuestros actos, cuando andamos de fugitivos, cuando somos las peores personas. Y la buena noticia, iglesia, es que Dios también se deja encontrar por nosotros cuando andamos en nuestros peores momentos. Ahora, ponte un minuto en los zapatos de Jacob. Su hermano Esaú es un cazador profesional. Su ambiente es el campo abierto. O sea, Esaú es de los que donde ponen el ojo ponen la flecha. Sí, él sabe cazar, sabe moverse en el cerro. Y Jacob es más bien como yo. O sea, no tenemos idea, ¿verdad? Apenas pisamos un lugar con monte y ya estamos perdidos. Y no sé para dónde es el norte y para dónde es el sur. Aunque el cerro esté allá arriba, ¿verdad? No sé para dónde darle. Y Jacob está huyendo a campo abierto, y campo abierto es el terreno de Esaú. Y Esaú lo quiere matar. Casi podríamos decir que en el momento en el que Jacob sale, se está poniendo así de pechito para que Esaú lo encuentre. Para Jacob, este es uno de esos días malos. Pero en un día malo, Jacob tiene un sueño donde se encuentra con el Dios de su papá y de su abuelo. Para Jacob, este día va a ser un día memorable, porque este es el día en el que el Dios teórico de su familia está empezando a convertirse en su Dios personal. Y ese es un encuentro que usted y yo debemos anhelar, y que usted y yo debemos orar para que los nuestros también lo tengan. Es que este es un tipo de encuentro que hemos tenido aquellos que crecimos en un ambiente de piedad y de fe. Y crecer, no me malinterprete, crecer en el ambiente de iglesia es una bendición, ¿o no? Es una bendición. Crecemos en un ambiente de integridad, de justicia, de verdad, de santidad, y es una bendición, pero estar en un hogar de fe no significa que somos gente de fe. Aprendemos la fe de nuestros padres, pero no heredamos la fe de nuestros padres. Y debe llegar el día en que nosotros por voluntad propia empezamos a creer. Y ese día es este día para Jacob. Vaya conmigo al verso 12, por favor. Dice, y soñó. Pone piedras como almohada. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Verso 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tremendo sueño de Jacob. Verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo
y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. E hizo Jacob voto diciendo, note lo que dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, de donde viene huyendo, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob reacciona a este sueño asombroso, o sea, con razón se espanta. Ve una escalera y ve ángeles en ese lugar y se llena de temor, ¿no? Pero noten la reacción de Jacob. Lo primero que hace es que hace un altar con lo que tiene a la mano: su piedra, su almohada. Pero en ese altar no hay un animalito de sacrificio, no hay una víctima. Hay un tipo de sacrificio muy especial que se llama libación. Es un tipo de sacrificio que se realiza si se toma un líquido, que podría ser agua, vino o aceite o perfume, y se derrama en el suelo o encima de un altar como una señal de adoración a Dios. Usted ve esta escena más adelante en la vida de David cuando le llevan agua. Esta misma escena la ve más adelante en el ministerio de Jesús, cuando una mujer viene y hace eso mismo, un perfume a los pies de Jesús. Y la segunda cosa que Jacob hace es, Jacob hace un pacto con Dios y le dice: si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios y le voy a dar a él el diezmo de todo lo que tenga. Y con esto, con este compromiso que Jacob hace, inicia su travesía de 20 años a una tierra lejana, a trabajar. En algún momento él continúa con su estilo de vida de tramposo. Luego se convierte en víctima de trampas, porque dice el dicho que para un picudo, uno más picudo. Entonces se encontró con uno bien picudo que se convirtió en su suegro y se lo tranza un montón de veces y le va mal y eventualmente se cansa de la situación. Vaya, le platico el chisme, ¿verdad? Llega con el suegro, con el que va a ser su suegro, trabaja un montón para casarse con una de sus hijas, y cuando ya se va a casar, en la mañana siguiente se da cuenta que no es ella, que le cambió la hija. Y luego le dice: pero no hay problema, si quieres la joven, trabaja otros 7 años. Y tiene que trabajar otros 7 años para poder casarse con su esposa. Total, tiene sus hijos, tiene sus esposas, las esposas compiten entre sí. Moraleja, varones, con una es más que suficiente, no ocupa más, con una es suficiente. Compiten entre sí, hay un largo etcétera en medio, hasta que después de 20 años Jacob se da cuenta de que es tiempo de volver. Ya trabajó, ya tiene hijos, ya tiene riqueza, tiene dinero, pero no está en su tierra, y es tiempo de volver. Pero hay un problema: su hermano allá está, igual de enojado, esperando a matarlo. Brinque conmigo en su Biblia a Génesis 32, unas hojitas más adelante donde estábamos. Génesis 32, versículo 9. Y leemos: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Verso 11: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Porque en algún momento Dios le dice: Jacob, es tiempo de volver. Deja de estar haciendo tus cosas allá en Harán. Tú tienes tierra, tú tienes casa, tú tienes familia. Regresa a tu tierra.
Pero Jacob sabe que en la tierra ahí está el hermano que lo quiere matar. Y su oración es: Señor, ayúdame, líbrame de la mano de mi hermano. El problema, volver, significaba encontrarse con el hermano enojado. Porque oiga, cuando venimos usted y yo a Cristo, después de una vida de excesos y de pecado y de cosas, Cristo nos redime, y su redención tiene efectos eternos en nuestra alma y en nuestra eternidad. Pero a veces las consecuencias de los actos ahí permanecen, ahí están guardadas hasta el día que volvemos. Pero cuando usted y yo nos rendimos a nuestro Dios, Él también puede trabajar y redimir e incluso restaurar nuestra realidad temporal. El versículo 22 dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. 24. Y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame tú tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Jacob sabía, y tú y yo sabemos también, que para enfrentar las consecuencias de nuestro pasado necesitamos un toque de Dios que nos prepare, que nos fortalezca, que nos ayude, que nos afirme. Y esa noche agónica, terrible, angustiosa, justo antes de encontrarse con Esaú, Jacob tiene el encuentro que realmente necesitaba, y es con un hombre que nosotros entendemos que era Dios mismo ahí con él, y recibe la bendición de Dios, pelea por ella y la obtiene. Avance un poquito conmigo al capítulo 33, ahí enseguida, versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí, vea esta escena, póngase en los zapatos de Jacob, imagínela. He aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Qué manera de presentarse Esaú, ¿no es cierto? No parece venir en paz. Oiga, a mí me llega un fulano con 400 más allá al lado y oiga, a mí me da miedo. 400 hombres. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y pone primero a las siervas y sus hijos delante, y luego a Lea y a sus hijos, y a Raquel y a José los últimos. Pasó delante de ellos, se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a ser hermano. Pero Esaú, observe el versículo 4. Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello, lo besó y lloraron. Verso 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió un altar y lo llamó el Elohe Israel. Y así Jacob vuelve en paz a casa, regresa a la heredad de su papá, rico, lleno de animales, con sus 2 esposas y sus 2 concubinas, con muchos hijos, con muchos criados, con mucho dinero. Regresa cojo, pero no importa, porque esa cojera le recuerda el día que vio a Dios cara a cara y vivió para contarlo. Ahora está restaurado, fortalecido, reconciliado con su hermano
la vida va mejor. Oiga, qué maravilla encontrarse con el hermano que tanto lo odiaba, porque lo odiaba con amargura de alma. Dice que Esaú lloró el día que se dio cuenta que había perdido la herencia. Pero toda esta bendición y todo este proceso en la vida de Jacob inicia en un simple altar, en una piedra en el camino, como dice el cantante, mojada con un poco de aceite, insignificante, perdida. ¿Quién sabe dónde quedaría esa bendita piedra donde Jacob hizo la libación? Perdida en algún lugar en Medio Oriente. Pero ese día empezó el proceso, el trabajo de la vida de Jacob. Es que cuando usted y yo nos acercamos a Dios y hacemos altares para encontrarnos con Él, Él escucha todo lo que nosotros le decimos. Mi piedra con mi libación fue hace muchos años, allá por el 2006, entre julio y agosto del 2006, probablemente iniciando julio, en un camino allá desértico, seco por Coahuila, cuando le dije al Señor: Señor, creo que es tiempo de servirte, creo que es tiempo de buscarte. Iba yo camino de Piedras Negras a Nueva Rosita y estaba a punto de amanecer, pero tenía que llegar muy temprano a Rosita, y el Señor me escuchó. Lo que decimos en el altar trasciende el tiempo. El día que tú te acercas al Señor y te comprometes con Él, Él escucha tu oración. Dios tiene presente todo el tiempo las oraciones que hacemos de rodillas en su altar. Aquello que tú has venido aquí a este lugar, cuando te has arrodillado delante de Él y has clamado, Él escucha todo. Apocalipsis 8, versículo 3 dice que hay un incensario de oro con mucho incienso, y se añaden oraciones, se añade incienso a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que está delante del trono del Señor. Todas las oraciones que tú haces, el Señor las escucha. Tú oras y dices algo hoy para que Dios responda, y Dios está presente siempre y escucha. Aún y cuando tú y yo le fallamos después de haber orado eso que le pedimos. No solo sus promesas son fieles para nosotros, Él también es fiel para responder aquello que clamamos en el altar. Génesis 33, 20, note el nombre de ese altar. Dice: y erigió un altar y lo llamó El Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Porque Génesis 28, 21 dice: si regreso en paz a mi casa, Jehová será mi Dios. Y entonces cuando regresa en paz a su casa, ahora Jehová es su Dios. Ya no es solo el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, porque así se presenta eventualmente en todo lo que leímos. De hecho, cuando él busca a Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Jehová, ayúdame. Pero a partir de este momento ahora es su Dios también. Y mire, yo no sé en qué momento se encuentra usted hoy. Quizá, y usted está haciendo trampas con su Esaú. Quizá usted está haciendo tretas, tratando de ganar a la mala. Quizá está viviendo una vida que no es exactamente la mejor, ¿verdad? Quizá está huyendo de las consecuencias de sus actos. A lo mejor ya le fue mal y anda corriendo porque Esaú está buscando matarle. A lo mejor está trabajando arduamente por su familia. O quizá ya viene de regreso a enfrentar su pasado. A lo mejor está en el vado de Jaboc luchando por la bendición de Dios para usted. O quizá está acercándose al Esaú y ya lo vio en el horizonte intimidante con 400 hombres alrededor y tiene miedo de morir en sus manos. Claro que estoy hablando en analogía, ¿verdad?, con la vida de Jacob.
Pero cada uno de esos episodios bien nos podemos identificar con cada uno de ellos, y más de alguno de nosotros nos hemos visto reflejados ahí. Pero mire, donde sea que usted se encuentre, recuerde que lo que decimos al venir al altar trasciende en el tiempo. Y Dios tiene presentes todo el tiempo las oraciones que hacemos de rodillas en su altar. Esa piedra insignificante mojada en el camino se convierte en el altar en el cual Jacob hizo un pacto que llegó a cumplirse. Primera de Pedro 1, 3 y 5, Pedro nos recuerda que Dios nos da preciosas, dice, me gusta esa frase, preciosas y grandísimas promesas. Es el versículo 4, me parece. Preciosas y grandísimas promesas. Es que nosotros podemos acercarnos a nuestro Dios gracias a sus promesas. Cuando la vida vaya mal, recuerde que Dios quiere ser su Dios. No solo el Dios de su abuelo y de su papá, pero su Dios. Y cuando la vida se ponga mejor, recuerde que Él quiere ser su Dios. Tú oras y Él escucha, y en su momento Él responde, pero en el proceso no te olvides que Dios quiere ser tu Dios. Hoy yo estaba meditando esta última parte y hoy con gozo puedo decir, Dios de Gerardo, mi abuelo, partió con el Señor en el 2014. Dios de Lilia, mi mamá, que empezó a buscar al Señor allá por 1990, cuando yo tenía 5 años, iba a cumplir 6 años. Dios de Hugo. Y yo oro porque mis hijos un día puedan decir Dios de Lilia, Dios de Hugo, Dios de Hugo Agustín. Dios de Lilia, Dios de Hugo y Lorena, Dios de Marco. Y quiero recordar un versículo nada más que yo lo tengo marcado por acá. El Señor diciéndole a Jacob, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermanos, nuestro Dios no le va a dejar hasta que Él haya hecho lo que ya le dijo que iba a hacer. Y yo no sé en qué circunstancias se encuentra usted hoy, qué tipo de luchas está enfrentando, qué situaciones con las cuales usted esté lidiando. Pero nuestro Dios es Dios fiel y no lo va a dejar. Va a estar con usted, le va a sostener, va a completar la sanidad, va a obrar un milagro, va a abrir una oportunidad, porque ese es el Dios en el que creemos. Y sabe, lo único que Él quiere en nosotros es que podamos declarar como este viejo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, El Eloé Hugo, El Eloé Edgar, El Eloé Osvaldo. Dios el Dios de Hugo, Dios el Dios de Edgar, Dios el Dios de Osvaldo, Dios el Dios de Mario, Dios el Dios de Gabriel. O sea, sabe, si pudiera quedarse con algo el día de hoy, es que Él sea su Dios. No nada más el Dios al que viene usted y le canta, sino ese Dios suyo, que le sostiene, que le ayuda, que le toma de la mano y le lleva a donde Él ha planeado para usted. Incline su rostro un minuto, por favor. ¿Será que haya alguien aquí que Dios todavía no es su Dios? No me malinterprete. Usted busca al Señor y usted ha participado en la iglesia durante mucho tiempo, probablemente, pero sigue siendo el Dios de alguien más. ¿Será que hoy es el día que usted le dice al Señor: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor? Acérquese conmigo al Señor en oración y dígale conmigo: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, con un corazón humilde, rendido delante de tu trono.
te reconozco, Señor. Y yo mismo sé, Señor, que probablemente no he andado en los mejores caminos, ni he tomado las mejores decisiones, Señor. Y quizá ni siquiera me he comprometido realmente contigo durante esta temporada de mi vida, Señor. Pero yo hoy te doy gracias porque escucho tu palabra y me puedo acercar a ti, rendido a tus pies, Señor. Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Y mi confianza completa está puesta en ti. Y yo no sé, Señor, si el día de mañana va a haber guerra en contra mí. Yo no sé si el día de mañana va a haber una prueba, una lucha o una situación. Pero sí sé, Señor, que hoy yo quiero declarar mi confianza completa en ti y declarar que tú eres mi Dios, Señor. Hoy vengo delante de tu altar a dar este primer paso, Señor, a hacer este pacto contigo, Señor, a hacer este compromiso contigo, Señor. Tú vas a ser mi Dios y yo te voy a servir. Y yo quisiera pedirle, hermano, hermana, que hoy pudiéramos hacer una oración de compromiso con nuestro Dios. Y si está su esposo, su esposa con usted pudiera tomarle de la mano y orar junto conmigo y decirle al Señor: Señor, yo hago un pacto contigo, tú eres mi Dios. A lo mejor usted dice: yo no tengo esposa, yo estoy soltero, estoy soltera todavía. Pues qué importa, haga un compromiso usted con el Señor. Si en su anhelo está el formar una familia, haga un compromiso con el Señor como Jacob lo hizo. No tenía hijos, no tenía esposa, no tenía nada, pero desde antes hizo un compromiso con el Señor. ¿Qué le parece si estamos de pie juntos y oramos así? Señor, en esta tarde hago un pacto contigo, Señor. En esta tarde, en este día, Señor, delante de mis hermanos, Señor, quienes son testigos de esta oración, Señor, pública que yo hago delante de ti, hago un compromiso contigo, Señor. Tú eres mi Dios. Delante de nadie más me voy a inclinar. A nadie más voy a servir. Nadie más va a tomar el lugar de preeminencia en mi vida, Señor. Mi corazón va a estar dirigido siempre hacia ti. Mi mente y mis pensamientos se van a inclinar siempre hacia ti. Tú vas a ser el Señor y vas a dirigir cada paso y decisión de mi vida, Señor. Aún en los días difíciles, Señor, cuando yo quiera alejarme de tus caminos, Señor, estas palabras que hoy declaro delante de tu presencia y de mis hermanos, Señor, van a regir mis decisiones. Tú eres mi Dios. Solo a ti voy a adorar. Solo a ti voy a honrar, Señor. Aún en los momentos más duros, Señor, cuando todo venga en contra, Señor, mi corazón caminará hacia ti, porque tú eres mi Dios. Yo hago esta oración, Señor, junto con Lorena y mis hijos, Señor, para servirte. Y mis hermanos, cada uno de ellos, Señor, oramos juntos, Dios, diciéndote: tú eres nuestro Dios. Hacemos esta oración también por nuestra iglesia, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de este lugar. Tú eres el Señor en este lugar, Señor. Y hacemos ese compromiso contigo de servirte y de honrarte, Señor. De que todas las decisiones, Señor, que tomamos en este lugar están regidas por ti. Gracias, Dios. Gracias, Señor.